Gloria a Dios, buenos días. Dios los bendiga. Ya llegó diciembre, mes de la prueba para muchos. ¿Cómo van en este año? Vamos a ir a nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19. Algo así para ver la hora. Muy bien, ya hemos trabajado algunos encuentros de algunos hombres de Dios con Dios, donde Dios trató con sus corazones. Con Abraham vimos un encuentro muy agradable, de descanso, de bendición. Con Jacob vimos un encuentro con Dios de lucha, de clamor, porque estaba en gran conflicto Jacob en su corazón. Con Moisés vimos cómo fue un encuentro en Éxodo 3 de llenar de sentido su vida, darle un sentido y propósito a la existencia. Y ahora en Primera de Reyes vamos a ver a Dios encontrarse con Elías en un momento muy difícil, cuando Dios lo sacó del desánimo, para ver cómo Dios nos saca a nosotros del desánimo al encontrarnos con Él. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer corrido hasta el 18. Cuando leo en versión Reina Valera contemporánea. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo y se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego.
Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. ¿Cómo le parece a ustedes la historia de Elías? Elías, creo que el Señor es mi Dios, significa Elías. La mayoría de los nombres tenían que ver con Dios en el Antiguo Testamento y especialmente en el pueblo judío. No conocemos mucho de Elías, se dice que era tisbita unos capítulos atrás. Se dice que profetizó para que no lloviera en medio de un gobierno terrible de Ahab, le dice aquí, como realmente se debería pronunciar, más desgarbado, no Acab, como aparece en la Reina Valera del 60, ese rey tan tremendo que se casó con una mujer de un pueblo pagano, la hija del rey Sidonio, y que junto con ella promovieron el culto a Baal y a Acera, dios y diosa del pueblo sidonio. Llegaron a tener, como lo muestra el capítulo anterior, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Fueron terriblemente pecaminosos, idólatras, y profundamente metieron al pueblo en todo esto. Y los profetas, pues obviamente tenían un propósito de parte de Dios: cuestionar al pueblo, confrontarlo con la palabra de Dios y que ellos volvieran al Señor, pero empezaban por los mismos reyes. Y era un peligro. En estos días que he tenido la oportunidad, terminando ya la carrera con una materia bien bonita, profetas del siglo VIII, he escuchado y leído sobre los profetas y me ha apasionado más todavía por ellos, que desde el principio de mi vida cristiana siempre me ha entusiasmado. Al principio los profetas, la única diferencia con los videntes del mundo, primero era que los llamaba Dios y no un Dios pagano, el verdadero Dios, y segundo era que no utilizaban lo que usan los brujos y los hechiceros, ¿no? Leer el tabaco hoy en día, antes leer el hígado del pescado y cosas por el estilo, sino que directamente Dios les hablaba y ellos referían la palabra de Dios. Luego fueron avanzando los profetas, quiero llegar hasta Isaías, un profeta demasiado estructurado, muy ecuánime, pero al mismo tiempo con un encuentro grande con Dios, y a la medida que fueron avanzando fueron dejando de ser tan impulsivos, como que parecía que el profeta era más un impulso que lo movía y era muy emotivo que un entendimiento claro. Tenía entendimiento claro, pero más que pensar la palabra de Dios, él la vivía y tenía que hablar. Y Elías sí que mostraba este tipo de temperamento fuerte e impulsivo. Pero llegó a estar en esta etapa que alguno calificaría de depresión. ¿Cuántos han oído sobre la depresión? No vamos a decir aquí que conocemos ni vamos a dar la solución a la depresión, ni la vamos a subestimar, pero tampoco vamos diciendo que Dios no puede tratar a un creyente deprimido, porque los hay. Ahí está Elías, ahí estaba Pedro y otros cuando pecan o cuando están en alguna situación difícil en el Nuevo Testamento también. Pero tampoco vamos a decir que tenemos la solución perfecta para todos. Lo único que nos muestra esto es que en Dios tenemos la salida y que Dios con su presencia es el que nos saca del desánimo, porque la depresión, que se ha especializado mucho en este tiempo, no es otra cosa que una tristeza profunda. Puede tener origen físico,
problemas de neurotransmisores a nivel cerebral, y eso hay que tratarlo, hasta un tumor, un problema canceroso, y eso hay que tratarlo con medicina tradicional, obviamente. Pero puede tener también problemas a nivel de personalidad, es que yo soy más introvertido y tiendo a deprimirme, más tristón, melancólico, pero también tiene las circunstancias que llevan a la persona a entristecerse, cuando hay situaciones muy difíciles y muy fuertes que se vienen súbitamente sobre su vida. Tratemos con esa última, porque las otras, que las trate el médico y las trate el psicólogo y que se ayude con el pastor, pero sobre todo que las tratemos en consejería. Pero esta última, precisamente de un médico cristiano, que fue un gran predicador del siglo XX, leo lo siguiente sobre las causas. Él decía estas causas, se lo recomiendo, su libro, hace mucho tiempo lo leí, se llama Depresión Espiritual, tiene una serie de enseñanzas sobre la depresión basadas en la Biblia. Y dice en el primer capítulo, en la página 19, yo le puse ahí Luis, y no es Luis, es el doctor Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. Dice el doctor Lloyd Jones lo siguiente: otra causa frecuente de una depresión espiritual es lo que podríamos llamar una reacción, ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o después de haber experimentado algo insólito y excepcional. No me cabe la menor duda, decía el doctor Jones, que fue un gran predicador, muy conocido en Inglaterra, no me cabe la menor duda de que el mayor problema de Elías era que, después de lo sucedido en el Monte Carmelo, se hallaba preso de una reacción. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Usted lo va a leer en su casa en el capítulo 18, usted ya lo debe haber escuchado. Dios lo utilizó y al final terminó incitando al pueblo a que decidiera entre Baal y Jehová, entre sus ídolos y Dios, y se enfrentó a los profetas y terminó matando a los profetas de Baal y de Acera. Dios se manifestó de una manera gloriosa y uno tendría que estar contento y tranquilo. Pero en vez de estar contento y tranquilo, se deprimió profundamente, sobre todo cuando habiendo enfrentado al rey, lo mandó a amenazar la reina. Lea conmigo de nuevo allí en los versículos 1 al 4. Dice, el tiempo pasó, estoy en el 18, 1 al 4 del 19. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Dejémoslo allí. Enfrentó al rey, pero se asustó con la reina. Mató al tigre y se asustó con el cuero, dicen por ahí. Acaba con cientos de profetas y frente a la amenaza de la que los dirigía, sale corriendo. Aunque los creyentes al rendirnos a Cristo somos salvados de esclavizarnos al pecado y el pecado deprime, como Elías muchas veces solo un encuentro especial de Dios puede llegar a sacarnos de un desánimo paralizante, que en el caso de Elías era después de una gran victoria como una reacción súbita de su corazón. El desaliento, el desánimo lo puede llevar uno a quedarse quieto, inmovilizarse, entristecerse, deprimirse y guardarse y no querer ver a nadie y a nada. Vamos a ver algunas cositas de ellas hoy rápidamente. Necesitamos entrar en la presencia de Dios, encontrarnos con el Señor para que nos saque esos estados de desánimo. De nuevo, yo recuerdo leer a Spurgeon, por ejemplo, el príncipe de los predicadores. Creo que también tenía un carácter un poco depresivo. Después de que habían predicaciones donde muchos se convertían, él era una cosa loca. Le tocaba internarse a orar y a orar al Señor porque sentía un bajonazo emocional impresionante. No solamente le pasó a Spurgeon,
La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, en su primera parte, que él era igual que nosotros, Elías, sujeto a pasiones. La versión Reina Valera contemporánea dice que tenía limitaciones humanas como las nuestras. Y la Nueva Traducción Viviente dice que era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea que a cualquiera de nosotros nos pasa, que en algún momento nos vamos al fondo. Y uno dice, ¿pero por qué si estamos en lo mejor de lo mejor? Puede ser tendencia de personalidad, puede ser un problema físico, pero puede ser simplemente una reacción súbita del corazón frente a algo grande que ha pasado, bueno o malo. El caso es que necesitamos encontrarnos con Dios para que nos saque del desánimo y no quedemos allí sumergidos. ¿Cómo era Elías y cómo fue que Dios lo sacó de su depresión? Primero vamos a recordar que Elías tenía reacciones apasionadas, no meditadas, como cualquiera de nosotros las tiene. ¿Cuántos de los que están aquí han actuado alguna vez sin pensar? Sí, Señor. Nunca en mi vida, dijo el profesor Girafales, nunca me he equivocado. Solamente una vez me equivoqué, una vez que pensé que estaba equivocado. Yo nunca reacciono así, sin pensar, no. Yo siempre todo lo pienso, lo medito, lo reflexiono. Bueno, gloria a Dios. Pero si en algún momento le llega a pasar, como le pasa a muchos humanos, que aunque tengan una gran trayectoria de sabiduría y reflexión para poder actuar, llega el momento en que reaccionan sin meditar, puede pasarle que esa reacción lo sumerja a usted en una depresión o una tristeza profunda. Veamos cómo reaccionó Elías y cómo a veces reaccionamos nosotros y nos introvertimos por causa de esa reacción. Primero reaccionó, según el versículo que leímos, hasta el 3, los versículos que leímos, huyendo, pero huyendo a donde Dios no lo había enviado. Porque él ya había huido, pero bajo la dirección de Dios. Vaya conmigo al capítulo 17, versículo 1 al 5. Cuando recién él fue y le profetizó a Ahab o Acab, en el capítulo 17 dice que Dios también lo mandó a huir, o al menos dirigió su huida. Elías, capítulo 17, verso 1, un tisbita que vivía en Galaad fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Dios lo dirigió para que huyera. Dios lo dirigió para que diera la palabra, aunque pareciera muy egocéntrica. Hoy en día muchos que se autodenominan profetas en este tiempo dicen, ve, Elías dijo, sino por mi palabra, pero ahí dice, Elías fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Fue dirigido o estando en la presencia de Dios que él lo dijo. Es lo que se deduce. Y de hecho solamente volvió a decir que lloviera, que cuando leemos Santiago capítulo 5, versículos 17b al 18, dice que en ambos casos, al principio y al final, oró para que lloviera, primero para que no lloviera y luego para que lloviera. Siempre fue dirigido por el Señor. Siempre fue dirigido por el Señor. Él dijo, por mi palabra, pero mi palabra es conforme lo que me dirige el Señor. Pero lo importante aquí es que Dios le dijo que huyera. Dios le mandó a que dijera, pero también dirigió su vida. Es muy diferente cuando Dios le dice uno muévase y uno sale corriendo, a cuando uno quiere correr porque uno se le antoja. Si no, pregúntele a Jonás, cuando salió corriendo al otro lado donde Dios lo mandó, cómo Dios lo volvió a traer. ¿Quiere decir esto que nunca seremos nosotros dirigidos a abandonar algo, un trabajo, una relación, un lugar, un sitio, una actividad? Sí, Dios nos puede guiar a dejar algo que ya no debemos seguir haciendo, o a cubrirnos o a protegernos durante un tiempo, como cuando dirigió aquí Dios a Elías a protegerse de Acab. Esa huida duró un ratico, ¿no? Duró 3 años, escondiéndose. Reaccionó huyendo en nuestro capítulo 19, sin la dirección de Dios,
como cuando usted y yo huimos de nuestros problemas sin que Dios nos haya dicho que abandonemos la relación, el trabajo, la actividad, la obligación o la responsabilidad. Reaccionó también, volvamos al capítulo 19, verso 4, aborreciendo su vida. Dice que se internó en el desierto Elías y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Y exclamó, Señor, ya no puedo más. Aplícame la eutanasia, porque más o menos lo mismo, ¿no? Quítame la vida. Yo siempre he dicho que el que pide la eutanasia debería entender que es una responsabilidad muy grande para el que se la aplica, ¿no? Que quede con la carga de que lo mató. Bueno, quítame la vida. Entonces, como no le pedimos a una persona, se la pedimos a Dios, como Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Estaba mal o no estaba mal el hombre? Está muy lejos de lo que pasa con nosotros cuando a veces en medio de las dificultades nos pasa algo o sucede algo súbito, reaccionamos no solamente huyendo, sino no queriendo vivir, porque sentimos que es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado terrible lo que nos está pasando. No quisiera estar vivo. No piensen los adolescentes solamente, aunque por su fenómeno irregular de las hormonas que están descontrolándose para hacerlo pasar a la adultez, le puede pasar también que se genere un problema emocional. También pasa con los adultos. De hecho, yo hablaba con una persona, una mujer, esposa de un pastor, que me comentaba que a ella le fue muy duro y tuvo que ir a psiquiatra en el tiempo de su menopausia, porque tiene un carácter fuerte, estaba pasando por una cantidad de circunstancias muy difíciles y preciso las hormonas estaban haciendo de las suyas, en este caso no en su disparada, sino en su bajonazo, por causa de la menopausia. Y entró en un proceso depresivo muy fuerte. Una tristeza profunda. Alguien dijo alguna vez, eso es como cuando, para definir la depresión o la tristeza profunda, eso es como cuando le pasa a uno lo del poema de Rubén Darío, si no estoy mal, que dice, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Es como cuando uno está tan triste que quiere llorar y no es capaz, siente que se va a aliviar, pero no llora. Pero precisamente cuando ya no tiene que llorar, ahí sí suelta la lágrima. Más o menos eso define el problema emocional en la vida de uno cuando está deprimido o en situación de tristeza profunda. Él reaccionó aborreciendo su vida, aunque Dios había usado su vida. Lo había usado ante el rey, ante el pueblo y ante los profetas de Baal en el capítulo 18. Se dan cuenta que cuando uno reacciona súbitamente, sin meditar, frente a una dificultad, uno menosprecia lo que Dios ha hecho en uno y lo que Dios ha hecho a través de uno. Quiero resaltar ese punto. A uno le importa lo que está viviendo ahora, a uno no le importa que hace un momentico Dios lo hubiera bendecido en algo, le hubiera dado la victoria en algo, y peor aún, no le importa que Cristo haya muerto por uno en la cruz del Calvario para darle vida eterna, y que le haya dado una nueva vida después de que el Espíritu Santo obró en el corazón de uno. Uno se queda con el momento, se queda con la foto y rechaza la película. No importa si la película estaba buena, el héroe estaba ganando. Como el héroe soy yo, entonces la película sufrió un ataque del enemigo, entonces me deprimo porque no aguanto esta escena. Así de pronto después venga una buena escena o hayan pasado muy buenas escenas antes. Eso es más o menos la descripción de nuestra vida cuando entramos en tristeza profunda. Es un sobreenfoque en la situación que estamos viviendo y en nuestro sufrimiento en ese momento. El problema no es sufrir, el problema es cómo sufrimos lo que sufrimos. Eso se pareció a una canción de Arjona, ¿no? El problema no es el problema. El problema realmente no es pasar dificultades, el problema es cómo miramos las dificultades. Si vemos la película completa o solamente enfocamos en el momento, en el instante en que estamos sufriendo. Reaccionó aborreciendo su vida. Recuerde esto como si Dios no hubiera usado nunca su vida y como si Dios no acabara de darle una gran victoria en el Monte Carmelo. ¿Le ha pasado? Reaccionó culpando a otros. Sáltese al verso 10.
conmigo, ya hemos leído todo el capítulo, dice que Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, cuando se le preguntó qué hacía ahí. Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Mejor dicho, sin mí, Señor, tú estás mal, no tienes pueblo. Elías no era la última pexicola del desierto, pero sí era el último profeta de Israel, según él. Y nadie había tan fiel como él, ni nadie iba a poder reemplazarlo a él. Reaccionó culpando a los otros. Esta situación es muy dura, muy difícil, aunque Dios ya en los versículos intermedios lo había a través de un ángel reanimado. Un ángel lo había alimentado, pero en esos versículos del 5 al 8, él solo quería dormir. Otra señal de depresión, tristeza profunda. El ángel lo levantó para que comiera, comió y se volvió a dormir. El ángel volvió a levantar para que caminara y se volvió a quedar dormido. Es ese deseo de no despertar. No es lo mismo un Elías durmiendo con un ángel despertándolo que un Cristo durmiendo en la barca mientras la tormenta azotaba a los discípulos y a él en el mar. No es lo mismo tampoco que un Jonás durmiendo en la barca mientras se estaba hundiendo a causa de su desobediencia, que Cristo en la barca mientras el mar azotaba a sus discípulos y a él. Porque Cristo estaba durmiendo de tranquilidad y de paz, y cuando se levanta a hablarle al mar y a que todo llegara a calma. Los otros estaban durmiendo porque el uno no quería saber nada de lo que Dios le mandó a hacer, Jonás, y este no quería saber nada de su vida, ni quería servir más a Dios, quería que Dios lo matara. Así que mejor me quedo dormido y no me despierto. Ojalá dormir y nunca despertarse. ¿A alguno les ha pasado? ¿Hay algún bello durmiente por aquí? ¿Alguna bella durmiente por aquí? Ojalá no amanezca. Presiones de ese estilo, ¿no? Ojalá hoy se acabe el mundo, ojalá venga Cristo mientras estoy dormido, mejor para que tanto problema y tanta dificultad se acabe. Es tristeza profunda. Y ojo, pasa con los que son muy reflexivos, pero pasa también con los que son muy temperamentales. Esto no tiene restricciones para ningún temperamento, porque hay gente que dice, es porque yo soy fuerte, yo soy temperamental. Les acabo de escribir el caso de una hermana que es muy fuerte de temperamento, es decir, muy colérica, y le pasó. Pasa a los que son muy reflexivos, es porque se quedan pensando y meditando. Yo no medito, yo actúo. Sí, claro, ¿cómo no? Sí. A todo tipo de persona le puede llegar un momento tan terrible como este. Reaccionó culpando a otros porque solo quería dormir. Y eso es paradójico, ¿no? Culpa a los otros, que son los que están haciendo lo que no deberían hacer, pero no dice, yo tampoco quiero hacer nada ahora, yo quiero quedarme dormido. ¿Se dan cuenta cómo se desplaza la responsabilidad? Pero también no solamente los culpó, sino que, como lo insinuó hace un rato, subestimó a los otros que Dios había usado, aunque Dios a él, ya después de este versículo 10, ya lo había calmado. Fíjese usted en el versículo 14, vuelve y repite lo mismo, la misma frase que dijo hace un rato. Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Qué quiere decir esto? Nadie, Señor, nadie te ha conocido ni te ha servido. Les queda de tarea leer el capítulo 18 y ver cómo en los primeros versículos se narra que quien envía a buscar a Elías, el rey Ahab lo envía a buscar con un hombre que se llamó Abdías, y que ese Abdías, aunque trabajaba para el rey, había hecho como las parteras en el tiempo de Moisés, que por orden del faraón que tenían que matar a los niños, pero no lo hicieron. En este caso Ahab tenía que llevarle a la reina a los profetas de Baal para que los matara, y él escondió 50 en una cueva y 50 en otra. Pero piense conmigo qué pensaría Elías. Esto no está en la Biblia, esto es Job capítulo 7, versículo 5. Vamos a especular un poquito sin salirnos del texto, pero entendiendo un poco más el contexto. Tal vez Elías pensó, solo quedo yo porque ese que mandaron a darme razón, el tipo trabaja para el rey y el rey es un pagano. O sea que ese tampoco cuenta. Tachao. Y eso sí es 100 que escondió, quién sabe dónde los escondió, tal vez o los mataron, o si están escondidos, sinvergüenzas que no salen a hablar. ¿Por qué no salen? Tachados los 50 de una cueva y los 50 de la otra.
O sea, ni los 100 esos, ni el que me vino a hablar, que los escondió, no sirven. Solo quedo yo, Señor. Yo, este pecho. Y si no fuera por mí, no quedaría nadie. Si a usted no le parece ese orgullo, tal vez no está leyendo bien el texto conmigo. 2 veces lo repitió. Alguien dice, pero está sufriendo, pobrecito. Sí, está sufriendo, es real. No vamos a cuestionar a la persona que está en depresión diciéndole, es que usted no está sufriendo de verdad, porque eso es de mentiras, porque a veces pasa, ¿no? Usted no tiene hay tratamientos de consejería más o menos así. ¿Qué le pasa, mijito? ¿Qué le pasa, mijita? Usted está triste, pero usted tiene las manos, los pies, los ojos, tiene la boca, tiene la cabeza, tiene vida, tiene familia, tiene salud, tiene dinero, tiene esto, tiene aquello. Pero no lo saca de la depresión decirle todo lo que tiene. Porque está sumergido en su propia perspectiva de la situación. Lo que sí tenemos que decir y plantear a la persona es esto. ¿Será que todo es así como usted lo ve? ¿O habrá algo distinto a lo que usted ve? ¿Todo es exactamente así? ¿Se dan cuenta que eso sí puede aplicar a cualquier situación? ¿Realmente no pasó nada con Abdías y con los profetas? ¿Y solo usted es el único que sirve al Señor? Dios lo había calmado en los versículos 10 al 13. Ya vamos a hablar sobre eso. Y él se olvida que también durante 3 años, como tal vez todavía estaban escondidos los 100 que escondió Abdías, él estuvo escondido. Así que cuando uno dice, saca la paja de tu ojo, carga uno tremenda viga en el de uno. Por lo general. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Y cómo reacciona usted normalmente? Huyendo, aborreciendo su vida, culpando a otros, subestimando a otros. Pues Dios trató a Elías como solamente en la presencia de Dios podemos ser levantados y sacados del desánimo. Lo trató con compasión y con reflexión. Lo sostuvo pacientemente con vida, aunque no quería vivir. Y hoy en día las leyes que están en contra de la voluntad de Dios dicen eso. Si él no quiere vivir, pues mátenlo. ¿No es lo que dice? Pues háganle el favor. Pues yo no veo eso de Dios aquí. Usted no quiere vivir, mijito, quiere quedarse dormido hasta morirse, pero venga, le mando un ángel que lo levante y le dé la comidita. Así tenga que decirle, venga, papito, le doy la comida. Algunos dicen que de pronto como ángel significa mensajero de Dios. Podría haber sido un mensajero humano, alguien que Dios envió para que le llevara comida. Pero se cree tradicionalmente, y la interpretación más literal sería que es un ser sobrenatural enviado por Dios para ponerle la comida. Simplemente él se levantaba y tenía la comida servida. Porque cuando una persona está fracturada emocionalmente y en su corazón, es como un fracturado en las piernas. No se puede levantar. Toca levantarlo y hacer las cosas por él o por ella. Dios lo hizo por él, a través de un ángel. Lo sostuvo pacientemente con vida, aunque no quisiera vivir, versos del 5 al 8. Lo confrontó claramente con la responsabilidad que él no quería asumir, con 2 preguntas sencillas, y las 2 veces él contestó de la misma manera y no lo entendió y no le dio una tercera vez. Le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué por qué está acá? Eso es todo. ¿Se dan cuenta las preguntas tan hermosas del Señor para tratar con nuestro corazón? ¿Qué está haciendo? La idea de Dios no es destrozarnos en nuestro dolor, sino despertarnos de nuestro sobreenfoque en nuestra situación. ¿Te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta dónde estuviste en Carmelo? Allá con los profetas de Baal y de Acera, yo respondiéndote con fuego del cielo y tú llevando al pueblo a que se rebelara contra los que eran enemigos míos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás pensando? Y cuando yo le pregunta eso y él contesta las 2 veces con la misma actitud de culpar a otros o de menospreciarlo de otros porque estaba sufriendo mucho, Dios de todas formas continúa restaurándolo.
Pero eso significa que cuando nos enfrentemos con Dios en nuestras situaciones difíciles y de gran dolor, Dios de todas formas nos va a preguntar y nos va a confrontar. Para que nosotros, recuerden esto, pensemos, ¿por qué me estoy dejando llevar por esta situación? ¿Qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Para la conversión, así pasa con nosotros también cuando Dios nos saca de un dolor profundo. ¿Por qué estoy aquí? En la casa de mi padre hay mucho. En la presencia de Dios hay paz para mí. Dios ha hecho mucho por mí. Envió a su hijo para salvarme. ¿Por qué estoy así? ¿Qué pasó? Eso ya es un principio, no es la solución completa. Aquí Elías no salió del problema. Como el Salmo 80, si no estoy mal, o 88. Es el único salmo que termina dice, todo lo veo en oscuridad. Es el único salmo que termina mal el salmista. Así pasa aquí con Elías. Elías no terminó restaurado completamente. Esta película no tiene un fin muy bonito, se los adelanto. Elías no salió de la situación. En ese momento quedó ahí, pero quedó mejor, tampoco quedó peor, pero no quedó totalmente libre. Porque ¿quién sale de un problema emocional en un solo día? Sobre todo si lo ha cultivado durante meses y años y se ha acostumbrado a huir de las cosas que le hacen dolor, que le dañan o que le duelen, a aborrecer su vida cuando las cosas no salen bien, se ha acostumbrado a culpar a los demás, se ha acostumbrado a menospreciar lo que Dios ha hecho a través de él y a través de otros. Pues eso ya lleva muchos años y para salir de eso no es de un día para otro. Tal vez lo saque y no lo deje que se mate. Yo no sé cuántos testimonios he escuchado de personas que están con el revólver en la cabeza a punto de suicidarse y Dios les recuerda la palabra. De alguna manera los trae a reflexión y no se suicidan. Eso pasó con Elías. Elías pudo haberse tirado de una peña. El pastor de la iglesia bautista del Paraíso de Girón dice que le enseñaron en psicología por el estudio de lo que acontece con las personas, no porque tengan la revelación del Espíritu, sino simplemente al ver las cosas, que hay personas con conducta suicida y hay personas con tendencia suicida y hay personas son como eventos suicidas, algo que les llegó a la mente, simplemente tuvieron un momento difícil y pensaron en tirarse, pero no es que ellos vengan pensándolo continuamente. Y algunos sí lo piensan continuamente y otros terminan ejecutándolo, pero algunos que solo piensan por un momento y lo ejecutan, pues ya no les da tiempo de echar para atrás. Así lo hayan pensado una sola vez y no tuvieron una conducta. Así que es importantísima la presencia de Dios en la vida del creyente cuando está en profundo dolor y en gran tristeza. Para que al menos lo libre de una mala decisión y empiece su proceso de restauración. Viéndose sostenido por Dios, viéndose confrontado en la responsabilidad que no quería asumir y viéndose aliviado gradualmente con la presencia de Dios. Lea conmigo versículos 11 al 13. Entonces el Señor le dijo, escuche muy bien la instrucción y vea la reacción. Sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. ¿Por qué? Diga alguien, no sé, ahí dice que no estaba y punto, no me moleste. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Por qué? Si por ejemplo Dios le habló a Job desde un huracán, ¿por qué con Elías no le habló desde el huracán? Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Por qué? Si cuando Dios entregó la ley le habló a Moisés desde el monte, precisamente el monte Oreb, o al menos ese sector. Algunos dicen que no es exactamente el mismo monte, a veces se llama Oreb, a veces Sinaí, pero el cuento es que, o la cuestión es que le habló y hubo terremoto y hubo fuego, se veía la montaña humeando. ¿Por qué no le habló a Elías desde allí? Al otro sí le habló y a él no. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y no dice más nada. ¿Por qué?
¿Por qué no escribió el que escribió esto? Dígale, ahí sí estaba el Señor, no dice nada. Pero en una buena hermenéutica se entiende que ahí sí estaba el Señor, en el silbo apacible y delicado. Viendo un comentarista, a ver a quién le envié yo esto. Envié en el resumen de la predicación o del estudio de la predicación el término que un comentario bíblico dice que podría ser la traducción de un silbo apacible. No, si a mí me silban, yo no escucho, tengo problemas de oído, diría alguien. ¿Qué pasó con este hombre allí? ¿Por qué un silbo apacible? Porque esa expresión enigmática del hebreo, difícil de traducir, dice este comentarista, tal vez se debería traducir como un corto sonido de silencio. Y refleja la presencia de Dios en la calma para aliviar a Elías. Elías necesitaba calmar su corazón. Tal vez era un corto sonido de silencio. ¿Eso no le suena raro? Por eso es que lo traducen silbo apacible. ¿Cómo así que un sonido de silencio? ¿Al fin suena o hay silencio? Las dos cosas. Y lo mencionamos en la primera predicación de la serie, pero una de las cosas que necesita nuestro corazón es aprender a quedarse callado la boca. Así la boca esté por fuera del corazón. De las cosas más perdidas en la vida cristiana, por lo cual vivimos hoy en nuestra era tan atribulada y tan angustiante, tan llena de ansiedad, es que no nos callamos. Y lo tremendo es que uno se calla la boca, pero el corazón sigue gritando, sigue hablando, ¿cierto? Se pone uno cinta en la boca y le dan vueltas por dentro los pensamientos y las voces. Dios necesitaba, es mi perspectiva y es el enfoque de algunos comentaristas, pasarlo por este proceso mostrándole cómo en la turbación y en la violenta manifestación de estos eventos naturales que a otros sí les sirvieron para hablarles, para que Dios les hablara, a él no le servía, porque él necesitaba estar tranquilo y en calma, necesitaba ver a Dios apacible, tranquilo y silencioso. Todo el mundo se preocupa porque Dios le hable y nadie quiere que Dios se calle enfrente de él y simplemente lo acompañe. Todos preocupados, ¿qué me dirá Dios? ¿Qué me dijo Dios en la Biblia? ¿Qué me dijo Dios en su palabra? ¿Qué me dirá Dios hoy en la devocional? Y no sería bueno pensar cómo cambiará mi corazón solo con que Dios esté conmigo en este día, en este encuentro con Él. Así no me dijera nada. Dios estaba diciéndole, hay un problema de agitación en tu corazón. Necesitas calmarte. Y como dijo alguna vez algún músico cristiano, los silencios también hacen parte de las buenas partituras. Las pausas, que son lo que más me cuestan a mí, hacen parte del discurso. Y el descanso y la paz de nuestro corazón hace parte de nuestra vida para no vivir continua ansiedad y llegar a la depresión. Ansiedad son puntos arriba, depresión son puntos abajo, pero hoy en día todos vivimos para arriba y para abajo. Parecemos una montaña rusa. Un electrocardiograma espiritual. Para arriba y para abajo. A veces, hay que hacer, qué hacer, y de pronto rato, ay, no quiero hacer nada, no quiero vivir. Y al rato, ay, ¿qué dice? Y, ay, otra vez. Y así no lo muestre uno, pasa por el corazón de uno. Nada, hermano, mire, hay que callar todo, hay que apagar el teléfono, apagar el internet, apagar las luces si quiere, y quedarse solo con el Señor y esperar su silbo apacible. Solo eso. No espere nada, sino solamente la presencia silenciosa del Señor para que calme su corazón cuando esté en profunda tristeza y depresión. Eso le va a enseñar a usted y a mí, nos va a enseñar a los dos o a todos los que lo hagamos, que hay mucha agitación en nuestro corazón y hay mucha paz en el corazón de Dios.
Dios no está desesperado. Dijo alguna vez un predicador, a veces nosotros hablamos, Señor, 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 y Dios dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasó? Demasiado agitados, y como la antepenúltima vez oramos, hay momentos para orar clamando y luchando como Jacob. Pero aquí no podía, este hombre necesitaba era solo disfrutar de la presencia de Dios. Lo sostuvo, lo confrontó, lo alivió gradualmente hasta que sintió su presencia en el silencio para que dejara de sufrir. Y esta es la última. Ya estaba más tranquilo. Le preguntó y él volvió a contestar igual, pero estaba más tranquilo. Es mi percepción, según el texto, hay un creciendo y una disminución del problema. Y la disminución es mientras más Dios trataba con él a través del ángel y luego con su palabra, más iba tranquilizándose. Pero como vuelve y contesta conceptualmente igual, después de estar tranquilo, que solo queda él, ¿cuál es la salida que le da Dios? Lo vamos a reemplazar. Pues eso es lo que está en el texto, no me critiquen a mí, mire conmigo por favor, en el versículo 15. Esto es compasión, hermanos, por favor entiendan que nuestro Dios nos hace reflexionar, pero también tiene compasión de nosotros. El Señor le dijo, regresa por donde viniste. Le había dicho que saliera y no salió sino hasta la puerta de la cueva, o sea, el hombre estaba todavía a la mitad del proceso. Entonces le dice, regresa por donde viniste y ve por el desierto, camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Hasta ahí va bien porque él era profeta, ungía reyes. Luego busca a Jehú, hijo de Ninsi, y úngelo como rey de Israel. Siria era una nación pagana, fuera, pero en Israel ungiría, hasta ahí también está bien, al que sería el reemplazo del rey perverso que lo perseguía. Pero luego dice, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. ¿Ya estás bien? O al menos lo suficientemente bien para que vayas y hagas tu labor de ungir a alguien como profeta. Unge al rey de allá, unge al rey de acá, pero ya no puedes continuar más. Unge al que te va a reemplazar. Eso no quiere decir que le entreguemos toda la vida a la persona que nos reemplace, ¿no? Ya le dejo mi trabajo a otro, ya le entrego mi casa a otro, le dejo mi mujer a otro. No, tampoco eso. Quiere decir que a veces Dios sí nos tiene que relevar, dejando al menos funciones o situaciones en nuestra vida a otros, buscando a quien delegar si realmente no podemos hacerlo en ese momento. Incluso Dios nos viene a tratar para sacarnos del desánimo, pero mientras va tratando con nuestro corazón, nos puede relevar con alguien más en esa obligación o en esa situación que nos está generando problemas emocionales. Se vale delegar y dejar a alguien más en la situación. Aquí no se trata de morir en el intento. Yo morí intentándolo, sí, pero no dejo a nadie para que siguiera haciéndolo. De hecho, yo pienso, es mi perspectiva, hasta el final del capítulo, no lo vamos a ver hoy, que cuando va a cumplir su propósito, en vez de echarle el aceitico y ungirlo bien, Elías le tira el manto de él a Eliseo. Es como diciéndole, ay, toca usted. Yo no creo que estuviera él todavía, y es por eso que Dios lo releva, libre de su proceso interno, pero estaba lo suficientemente capacitado como para ejecutar la orden de Dios. Y la ejecuta, y aunque proféticamente, de acuerdo a la época y a las formas de los religiosos de la época, fuera de Israel, pero especialmente dentro de Israel, el ponerle el manto era transmitirle la autoridad que él tenía como profeta, sí, pero creo que se le mandó a ungirlo, no a tirarle el manto. Creo que eso fue una forma también, aunque fuera simbólica, de hacerlo porque le tocaba y no porque le gustaba. Pero lo hizo. Y al final Dios se lo llevó. Fue premiado. Esto no quiere decir que todo el que se quiera morir y sea cristiano, Dios lo va a matar al otro día. No me malinterprete, ese no es el mensaje. Pero eso quiere decir que Dios sí sabe cuáles son nuestras cargas y hasta dónde somos capaces de soportarlas. Y si el Señor sabe que no vamos a soportar más, así no estemos orando, Señor, llévame. Pero si Él sabe que no vamos a soportar más, nos lleva. No hay problema. ¿Ustedes creen que Dios quiere realmente torturarnos en esta vida? Nos ha puesto aquí, nos ha salvado para que nosotros vivamos constantemente adoloridos, tristes, deprimidos, angustiados. Y digamos, yo sí sufro, solo quedo yo de los que sufren como yo sufro.
No. Y eso mismo me lo he tenido que decir yo, en medio de mis perspectivas sobre mi sufrimiento. O he tenido que buscar a alguien que me lo diga, con la palabra de Dios y en oración. Hoy déjeme decírselo a usted. El Señor es bueno. Y si lo tiene que relevar en algo para que usted no termine sepultado por esa responsabilidad o situación, lo va a hacer y lo va a dirigir. Pero usted no lo va a hacer a la topa tolondra ni porque quiere botar la toalla, lo va a hacer porque lo está dirigiendo y lo está guiando y usted lo está sirviendo. Y usted va a saber que lo está haciendo bajo su guía y bajo su dirección. Amén. Ahora no es que todos digan como la última obra que montó Michael, ¿no? Pastor, le entrego el ministerio, le entrego el ministerio. Tan pronto hizo esa obra, después todo el mundo, entrego el ministerio, entrego el ministerio. No baten la toalla tan rápido. Pero si el Señor lo lleva a hacerlo, con toda libertad. Si no queda ningún líder o ningún ministro en la iglesia, ¿qué importa? Con tal de que queden creyentes caminando todos juntos en el amor del Señor. Yo conozco iglesias donde no hay un solo líder y son más en número que nosotros y mejor en calidad cristiana y en compartir entre ellos. No se trata de posiciones, no se trata de imposiciones, se trata del caminar con Dios y servirle conforme a su voluntad. Amén. Tampoco es una excusa para decirle mañana que les entrego el ministerio. Nada. Pero tengo que dejar que Dios trate con mi corazón si quiero que Dios me deje en esa función. Conclusión, Elías hubo uno, pero su vida y la mía también son únicas, así que igualmente solo tenemos a un único compasivo y reflexivo alivio en la presencia de Dios. Elías pudo orar fervientemente a Dios por lluvia y Dios lo usó, y antes para que no lloviera y luego para que lloviera, eso dice Santiago y eso vemos en el texto. Pero tenía que aprender a orar para ser aliviado y aliviado en la presencia de Dios. Hay gente que ora y Dios responde tan rápido, que predica y las cosas suceden. No cosas rarísimas, sino simplemente la gente entra en convicción, que sirve y suceden las cosas, pero por dentro están mal. Hay que orar por otros, pero también aprender a orar y a disfrutar la presencia de Dios por nosotros, en nosotros, para estar tranquilos en nuestro corazón. Deje de reaccionar sin meditar y busque la calma del Señor para poder reflexionar en silencio y ser aliviado y animado en la presencia del Señor. Pónganse sobre sus pies conmigo, por favor, un momento para orar y luego vamos a compartir la cena del Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia que sana, que calma, que alivia. Cantábamos hace un rato y queremos hacerlo de corazón en nuestra oración. Que llenes hoy nuestro corazón con tu presencia, que llenes de alegría y paz todo nuestro ser y que cualquier necesidad sepamos que tú nos responderás. Y nos responderás, como dijo el salmista, con paz en nuestro corazón. Llénanos hoy, Señor, satúranos de tu paz, de tu presencia, de tu tranquilidad, de tu silbo apacible, que podamos estar en silencio y sentir como tú nos amas, que no somos los únicos, que no tenemos que ver las cosas como las vemos y que aunque sea empecemos a verlas un poco como tú las ves, que también consideremos a quienes estén pasando por situaciones muy difíciles que para nosotros son una tormenta en un vaso de agua, pero que para ellos es la gran tormenta en su gran mar de dificultad. Y que tú nos ayudes a con compasión y reflexión orar y acompañarlos en su proceso como tú lo hiciste con Elías, nosotros en tu nombre con esta persona. Y cuando nosotros somos los acompañados o más bien los necesitados, que nos sepamos acompañar de quienes nos ayuden en oración, con compasión y reflexión en el Evangelio, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.